Pues muchas gracias a Sogu, al doctor Wilson, al doctor Nelson, ¿verdad? Por la invitación y a todos los médicos que se han conectado. Muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y les agradezco mucho la invitación a participar con ustedes. Ya saben que cada vez que me inviten estoy para servirle. Y vamos a tratar hoy el tema de embarazo ectópico. ¿Qué entendemos por embarazo ectópico? Pues se define como aquella entidad en la cual la implantación del huevo fecundado ocurre fuera de la cavidad uterina. El diagnóstico de embarazo ectópico, como lo mencionó el doctor Wilson, a veces quiere mucha imaginación, ¿verdad? Porque si no pensamos en eso, se nos van a ir muchos diagnósticos y cuando nos llegue la paciente ya nos va a llegar con datos de shock y todo, porque la paciente está sangrando a veces considerablemente, que nos obliga a hacer una interrupción o una cirugía de urgencia, ¿verdad? Para tratar de minimizar el sangrado que tiene la paciente dentro de su cavidad abdominal. Entonces, cuando nos llega una paciente y tenemos nosotros la sospecha de que puede tratarse de un embarazo ectópico, ¿por qué? Porque llega con una prueba positiva de embarazo, hay retraso de su regla, a veces hay un sangradito, algo de dolor, y valoramos a la paciente y vemos que encontramos, por ejemplo, es un corte transversal del útero y no vemos nada ahí, ¿verdad? Entonces nos vamos a uno de los anexos y vemos en una imagen de estas características. Entonces, eso nos hace el diagnóstico de un embarazo ectópico. Entonces, muchas veces solo vemos la cavidad uterina y no, pues no se ve nada, ¿sí? Y dejamos pasar muchas veces un embarazo ectópico que después puede tener resultados catastróficos. En cuanto a la frecuencia, vean, en Estados Unidos se considera que el 2% de todos los embarazos van a ser ectópicos. En México aproximadamente son de 2 al 7% de todos los embarazos van a ser ectópicos. Entonces, siempre hay que tener presente el diagnóstico. Miren, vean, hasta el 10% de las muertes maternas se deben o son secundarias a un embarazo extrauterino, y eso porque no hacemos el diagnóstico tempranamente, antes de que se rompa el embarazo. Vean esta imagen también, es un embarazo a una paciente que llega con una prueba positiva de embarazo, checamos el útero, se encuentra vacío, nos vamos a alguno de los anexos y vemos esta imagen, ¿eh? Prácticamente en todos los embarazos ectópicos, aunque no esté roto, aunque sea muy pequeñito, vamos a encontrar cierta cantidad de líquido libre. Entonces vemos una imagen que hay líquido libre y a un ladito se ve esta imagen, que es un signo muy característico que nos hace diagnóstico de un embarazo ectópico. O cuando vemos esto, solicítenle la prueba de embarazo a la paciente y nos va a dar positivo. De acuerdo a su localización, el embarazo ectópico hasta el 97% de los casos va a estar en la trompa, el 1 al 3% va a ser abdominal, el 0.5% va a estar en el ovario, el 0.3% va a ser intraligamentario, el 0.1% va a estar en el cérvix, el 0.05% va a estar en el cuerno o en la porción intramural de la trompa y el 0.07% va a ser heterotópico. ¿Qué quiere decir? Que coexiste el embarazo ectópico con un embarazo normal dentro de la cavidad uterina. ¿Cómo vamos a clasificar el embarazo tubario? O sea, el embarazo que está en la trompa. Hasta en el 93% de los casos va a estar en la porción ampular, un 4 a un 12% va a estar en el istmo, un 5% va a estar en la fimbria y un 2.5% va a estar en la porción intersticial, o sea, en la porción intramural de la trompa. Este es un esquema un poquito más completo. Vean, el ampular sigue siendo el más importante, hasta en el 80% de los casos, pero aquí ya incluyen el embarazo en una cicatriz de cesárea. Cuando una paciente ha sido sometida a una cesárea, muchas veces si no tenemos la precaución de hacer una buena histerografía, entonces vamos a dejar un defecto ahí, que ahí puede ser el asiento de la implantación de un embarazo ectópico. Entonces, todas las estadísticas que hay
nos Ya, mencionan ahora que sí, no lo ve. el embarazo tubario es el más frecuente. Entonces, ven desde un esquemita para que nos orientemos mejor dónde está la porción intersticial, la porción intramural, la que está dentro de la pared uterina, ese es el intersticio. La parte más pegadita al útero es el istmo, el ámpula es donde hasta más del 80% de los casos de los embarazos van a ser en la región ampular, un 5% ahí en las fimbrias y el resto puede ser el abdominal, ovárico o cervical. ¿Cuáles son los factores que van a influir en la etiología del embarazo ectópico? Pues una de las principales causas es la enfermedad inflamatoria pélvica. Recuerden que el orificio de la trompa es muy delgadito, ¿va? Entonces, si hay un problema inflamatorio, se va a estrechar más, entonces eso va a favorecer la implantación en el conducto de la trompa. Problemas, una paciente que ha tenido cirugía tubárica, a veces encontramos que está ocluida la trompa y se realiza una laparoscopía para hacer una liberación de adherencias, para tratar de que quitar el problema obstructivo, pero eso nos va a predisponer también a que con más frecuencia se presente un embarazo ectópico. Vean una cirugía pélvica o una cirugía en abdomen inferior, todo eso, las adherencias, todo van a predisponer a que se estreche la, la, el orificio de la trompa y eso nos va a predisponer a un embarazo ectópico. Fallos en la anticoncepción, por ejemplo, una paciente portadora de un dispositivo intrauterino, si se embaraza, entonces tiene mucho más posibilidades de que el embarazo quede en la trompa. Mujeres fumadoras, también el tabaco influye en la motilidad de la trompa y de los cilios de la trompa, entonces eso puede predisponer a un embarazo ectópico. La endometriosis también es un factor importante. Pacientes que están sometidas a terapia para inducir la ovulación, también la cuestión hormonal nos puede alterar el funcionamiento de la trompa. Pacientes que son sometidas a fecundación asistida también tienen más probabilidades de tener un embarazo ectópico. Y pacientes también que han tenido muchos abortos provocados, entonces tienen más riesgo también de tener un embarazo ectópico. Vean esto, ¿no? Cuando una paciente ha tenido una gestación ectópica previa, aumenta muchísimo la posibilidad de tener otro. Vean, si tiene uno, aumenta hasta un 12.5% las posibilidades de que otro embarazo pueda ser ectópico. Pero si esa paciente ya tuvo dos, va a tener hasta un 76% posibilidades de que va a tener otro embarazo ectópico. Igual, ¿verdad? Una salpingectomía también puede tener a un aumento de probabilidades de que esa paciente tenga un embarazo ectópico. Una paciente que tiene más de 2 años de infertilidad también se embaraza, tiene más posibilidades de tener un embarazo ectópico. Ya lo mencionamos, la del dispositivo, el hábito de fumar, la edad materna, ¿verdad? A mayor edad, entonces mayores posibilidades de tener un embarazo ectópico. Las pacientes que tienen cirugías previas, el aborto previo, ya sea quirúrgico o médico quirúrgico, también aumenta las posibilidades de un embarazo ectópico. Una paciente que tiene más de 3 abortos espontáneos también tiene más posibilidades de tener un embarazo ectópico. Otra de las causas también van a ser anomalías en la captación del óvulo, ¿no? Un retraso en la migración. Ustedes saben que normalmente la fecundación se lleva a cabo en la porción distal de la trompa. Normalmente el huevo fecundado tarda de 4 a 7 días de llegar a la cavidad uterina, pero si por alguna causa se retrasa ese tiempo en que el óvulo fecundado llega a la cavidad uterina, se puede implantar en la trompa, entonces puede ser una causa también de una implantación en la trompa. Pacientes con un reflujo tubario también puede ser o aumentar el riesgo de un embarazo ectópico. Entonces, siempre que pensemos o que nos llegue una paciente con una prueba de embarazo positiva o unos 15 días de retraso y no vemos nada en la cavidad uterina, váyanse a los anexos. Es bien común que encontramos esta imagen, ¿verdad? Un poquito de líquido libre, ahí está el ovario y a un ladito encontramos una masa, aunque sea muy pequeñita, pero si nosotros
estamos pensando que puede tener un embarazo ectópico, entonces vamos a hacer una valoración acuciosa y logramos valorar masas muy pequeñitas donde todavía el embarazo no se ha roto. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico entonces de un embarazo ectópico? Nosotros estamos pensando o siempre habíamos pensado que iba a tener la triada clásica, como es el retraso menstrual, el dolor abdominal o pélvico y la masa anexial, pero vean, solo se va a presentar en el 60% de los casos. Entonces, muchas veces el diagnóstico va a ser que nosotros pensemos que esa paciente puede tener un embarazo ectópico. Entonces, vean, nuestra paciente, aquí alcanzamos a ver el ovario y ahí pegadito hay una masa, aunque sea muy pequeñita, vean, 3.4 por 2.5. Esa paciente, si no tiene una prueba de embarazo, solicítela y lo más probable es que va a salir positiva. Entonces es un embarazo ectópico. Esta otra paciente, vean, una paciente con una prueba positiva de embarazo, checamos el útero, vemos la cavidad endometrial, está libre, no hay, vemos nada, vamos a los anexos, hay un poco de líquido libre y vean esa imagen. Entonces, muy sugestivo de un embarazo ectópico. El dolor abdominal o pélvico lo vamos a encontrar hasta en el 98% de los casos. Puede haber sangrado uterino anormal, escaso, ¿verdad? Hasta en el 80% de los casos. El retraso menstrual solo se va a presentar en el 65% y va a ser entre 4 y 8 semanas. Y la masa anexial, vean, hasta en el 50% de los casos, sobre todo si nos llega y es una paciente gordita y si el embarazo tiene pocas semanas, entonces va a ser la masa muy pequeñita, entonces es difícil que nosotros logremos palpar esa masa anexial. Como estas características, ¿ve? 2.9 por 21, entonces es muy difícil si esa paciente es gordita, ¿verdad? Que logremos palpar una masa de esas características. A veces en etapas muy tempranas se presenta la ruptura de la trompa. En la gran mayoría de los casos hay dolor intenso de inicio súbito entre las 6 y las 8 semanas de gestación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vean, es un corte longitudinal de útero. Vemos una imagen líquida dentro del útero, pero eso es un pseudosaco. Ya ven que el saco gestacional va a tener una reacción decidual. Encontramos un halo ecogénico bien marcado, una imagen redondita, aquí no hay nada. Nos vamos a los anexos y encontramos, se ve, líquido libre en la cavidad. Entonces eso nos puede inferir que se trata de un embarazo ectópico. Vean esa imagen. Entonces el ovario, ahí pegadito al ovario encontramos esa masa. Entonces este es un embarazo ectópico. Es muy frecuente que el dolor ocurra cuando la paciente hace algún esfuerzo, a veces hasta con la defecación, o a veces con el coito, a veces en la exploración. Nos llega una paciente al consultorio, la estamos explorando, vemos o encontramos datos sugestivos de un embarazo ectópico, la mandamos al laboratorio y todavía no está el resultado cuando la paciente allí en nuestra sala de espera se desmaya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la exploración nosotros provocamos la ruptura del embarazo y a veces encontramos una imagen ya de estas características, ¿verdad? Es un corte longitudinal del útero, en la cavidad endometrial no hay nada, no hay saco gestacional y vean la imagen líquida que está rodeando al útero. Se considera que si la imagen líquida sobrepasa el fondo uterino, mínimo esa paciente ya tiene 300 mililitros de sangre en la cavidad. Entonces siempre hay que pensar en esto, ¿verdad? Una paciente que nos llega con retraso menstrual o una prueba positiva de embarazo, checamos los ovarios, encontramos el cuerpo lúteo y dentro de la cavidad endometrial no hay nada. Vamos a los anexos, encontramos un poco de líquido libre y una masa, ahí vean esta imagen, muy mal definida. A veces un coágulo nos da una imagen así de esas características, no se ve nada, nada más una masa anexial ahí, anecoica o hipoecoica, ¿verdad? Que nos puede sugerir un embarazo ectópico. Cuando el sangrado es muy importante, pues puede haber datos de irritación peritoneal, incluso en algunos casos podemos encontrar un aumento del volumen uterino. Muy importante
el dolor a la movilización del cervix, ¿verdad? Eso nos orienta a que puede tratarse de un problema, o es que hay datos ya de irritación peritoneal. Y el dato muy característico, el que llamamos nosotros el grito de Douglas. Cuando hay un embarazo ectópico, al hacer una exploración vaginal a la paciente, tocamos el cervix, así lo tocamos con el dedo y va a presentar, la paciente grita, ¿va? Eso es muy característico, que se llama grito de Douglas. Cuando hay una buena cantidad de sangre, también vamos a encontrar los fondos de saco aumentados. Espacio, mi amor. Entonces, si hay una hemorragia intensa, podemos encontrar datos de shock, como puede haber hipotensión, taquicardia, ¿sí? Vamos a estar, la paciente va a estar hipotensa. Hacemos la exploración y vemos toda esta imagen. Este es el útero ahí pequeñito, rodeado de una imagen líquida y una imagen heterogénea, muy característica de coágulos sanguíneos. Y en uno de los anexos vamos a encontrar muy comúnmente esta imagen, ¿no? Encontramos un embriocito que todavía tiene actividad cardíaca, ¿sí? Vean ese trazo, entonces hay buena actividad cardíaca, pero vean la gran cantidad de líquido que rodea al útero, entonces sobrepasa el fondo uterino, entonces es muy característico de esta paciente. Tiene una gran cantidad de líquido en cavidad abdominal. Vean que alcanzamos a ver el embrión. Esta paciente ya lo más seguro es que tenía datos de shock. Vean cómo encontramos, exploramos bien toda la cavidad abdominal y ya encontramos líquido libre en el espacio sufrénico, en las correderas. Entonces esa paciente ya tiene datos de shock. ¿Cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico de un embarazo ectópico? El diagnóstico de un embarazo ectópico es evidente en contados casos. Casi siempre es de presunción. Si no pensamos en que esa paciente puede tener un embarazo ectópico, se nos van a ir muchos diagnósticos, ¿verdad? Entonces hay que hacer una buena historia clínica. Generalmente el embarazo ectópico temprano es asintomático y muy similar a un embarazo intrauterino. O sea, la paciente va a tener retraso menstrual, puede tener datos de náuseas, un dolor mamario, aumento de la diuresis. Cuando el embarazo es muy, muy temprano, entonces va a ser difícil hacer la diferenciación. Entonces, si nosotros pensamos en eso, hay que buscar, ven, este es el útero, está limpia, o sea, no hay nada en la cavidad endometrial, y vean en los fondos de saco cómo encontramos ya líquido libre, y vean cómo se ve en uno de los anexos ese signo característico que se menciona como signo de Bagel, y solo ese signo, encontrar, claro, toda la historia clínica, hasta un 98% de posibilidades de que se trata de un embarazo ectópico. Vean esta imagen, ahí alcanzamos a ver hasta el saco vitelino. Entonces, aunque sea muy pequeñito el embarazo ectópico, lo podemos detectar en la trompa. Vean esta imagen, es un corte transversal de útero. Encontramos la cavidad endometrial, un endometrio engrosado, pero no hay saco gestacional. Vamos a los anexos y encontramos ahí la imagen, otra vez el Bagel single, que es muy característico de un embarazo ectópico. Entonces, una historia clínica completa, una buena exploración ginecológica, y hay que apoyarnos en los auxiliares de diagnóstico. En esta imagen aquí encontramos líquido libre hasta en el espacio sufrénico, en el Morrison, que dice que hay buena cantidad de líquido libre en cavidad. En esta imagen, un corte transversal del útero, encontramos la cavidad endometrial vacía, y en uno de los anexos ahí está el embarazo ectópico. Pero siempre, siempre hay que pensar en que puede tratarse de eso. Nuestro principal, entonces, aliado para hacer el diagnóstico es la gonadotrofina coriónica. Esta puede ser detectada en suero materno hasta 10 días después de la fecundación. Tarda hasta 7 días el óvulo fecundado en llegar a la cavidad endometrial y 3 días en implantarse. Entonces, a los 10 días después de la fecundación, una prueba de embarazo ya puede salir positiva, o sea, hasta 4 días antes del fallo menstrual. Entonces, si tenemos una prueba positiva de embarazo, vayan a los anexos y es muy fácil hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico, pero siempre hay que pensar en ello.
Y debemos de tener un nivel discriminatorio, ¿va? Con ecografía endocavitaria. Se supone que si hacemos una cuantificación de gonadotropinas y tenemos entre 1000 y 2000 unidades, entonces debemos ver el saco gestacional ya dentro de la cavidad endometrial. Si no lo vemos, hay que pensar o hay un aborto incompleto o un embarazo extrauterino. Entonces, si pensamos en que puede tener un embarazo extrauterino, checamos a la paciente, encontramos un útero vacío, esa paciente no hay un cuadro clínico que haya tenido sangrado importante, con coágulos, ¿tá? Entonces nos orienta más a que puede tratarse de un embarazo ectópico, entonces vámonos a los anexos y es común que encontremos ahí el embarazo. En algunos, en algunos casos se hace determinación de progesterona o creatinina. Una progesterona muy baja también nos indica pues, que es un embarazo fallido, puede ser un aborto incompleto o puede ser un embarazo ectópico, o sea, no es específica, no es práctico hacerlo, y al igual que la creatinina y el factor de crecimiento endotelial y la melatoproteasa, todos estos factores están relacionados con la implantación, entonces podemos encontrarlos alterados, pero no es práctico hacer eso. Entonces, si tenemos la gonadotrofina coriónica, entonces es mucho más fácil, es más, y podemos hacerle un seguimiento, ¿verdad? Si tenemos la duda, de que puede ser, hacemos la exploración ultrasonografía, no encontramos nada, hacemos una cuantificación de gonadotropinas y está muy baja, entonces hay que repetirla 48, 72 horas después. Si es un embarazo ectópico, va a tener una elevación muy leve, pero si es una gestación normal, se tiene que duplicar la gonadotrofina coriónica en 2 o 3 días. Hay que hacer una BH, ¿verdad? Si esa paciente está sangrando, pues vamos a encontrar un hematocrito bajo. Puede haber un aumento de leucocitos si esa paciente ya está sangrando. Y sobre todo va el ultrasonido. En un embarazo intrauterino, la gestación transvaginal, la ecografía transvaginal permite identificar el saco gestacional desde las 4 o 5 semanas de edad gestacional y a las 6 a 7 semanas ya podemos ver el embrión. Entonces, si no vemos el saco gestacional a las 5 semanas y no vemos el embrión a las 6, 7 semanas, entonces quiere decir que hay problemas con esta gestación, hay que buscar en los anexos, ¿no? Ven esta imagen, un saco gestacional muy pequeñito dentro de la cavidad endometrial, vean cuánto tiempo tiene pues unas 4.5 semanas y ya podemos ver el saco gestacional intrauterino. Entonces, si nos llega una paciente que tiene 5 o 6 semanas de retraso menstrual, una prueba positiva de embarazo y no encontramos saco gestacional intrauterino, váyase a los anexos y es común que podamos encontrar ya el embarazo ectópico. Vean esa imagen, ¿sí? Un embarazo muy pequeñito, ¿sí? Pero antes de las 5 semanas ya podemos ver el saco gestacional intrauterino. Entonces, una imagen oval, anecoica, con un halo ecogénico bien definido. Entonces, muy sugestivo de un saco gestacional y sobre todo si tiene una prueba positiva de embarazo. Entonces, esto nos descarta un embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque un embarazo, si estamos viendo que el saco gestacional está dentro de la cavidad uterina, entonces es muy difícil por frecuencia que haya un embarazo también fuera y hagamos el diagnóstico de un heterotópico. Vean esa imagen, un endometrio bien engrosado y una imagen oval, anecoica dentro de la cavidad, entonces muy sugestivo de un embarazo intrauterino. Entonces, ¿qué pasa si no lo vemos? Dentro de la cavidad endometrial vamos a la trompa, vamos a los anexos y podemos encontrar esta imagen, ¿vean? Una imagen alargada, anecoica, muy sugestiva de un coágulo sanguíneo y a un lado una imagen oval, muy sugestiva de un saco gestacional, un embarazo ectópico, ¿va? Ven esta otra imagen, un útero longitudinal vacío, vamos a los anexos, encontramos líquido libre, una imagen heterogénea, muy sugestiva de un coágulo,
Entonces, lo más probable es que se trate de un embarazo ectópico. Pacientes que tienen sangrado importante, vean, un útero vacío, líquido libre, y en uno de los anexos encontramos esta imagen muy sugestiva de un embarazo ectópico roto, ¿va? Un útero vacío, vean, y a uno de los anexos encontramos ahí el saquito, ¿va? Esta paciente la vi el año pasado, vean, aquí está, no, el 28 de noviembre del 23, perdón. Un útero longitudinal, no hay nada ahí. Esta paciente tenía un mes que presentó dolor muy importante, no se le quitaba el dolor, entonces viene y encontramos esta imagen, ¿vea? Un útero vacío, pero rodeado de esa imagen heterogénea, hipoecoica, muy sugestiva de coágulos sanguíneos. Tenía un gran hematoma que estaba todo el hueco pélvico, o, abarcando todo el hueco pélvico y todo alrededor del útero y de los anexos. Entonces, esa paciente no vino porque había problemas en su comunidad, eso de que hubo tiroteos, entonces no podía salir. Entonces, cuando se presentó con nosotros, vimos esta imagen y tuvimos que hacer una laparotomía para sacar todo ese montón de coágulos y limpiar la cavidad. Entonces, estos signos son bien importantes, vean. Este se llama el blob sign. Encontramos aquí el ovario con el cuerpo lúteo, y a un lado una imagen puede ser oval o alargada, hipoecoica, heterogénea, y aquí se alcanza a ver el saquito, vean, con una sensibilidad hasta el 89% y una especificidad hasta el 93%. Entonces, viendo estos signos, y si la paciente tiene una prueba positiva de embarazo, cavidad endometrial libre, entonces esto es un embarazo ectópico hasta no demostrar lo contrario. O si encontramos esas imágenes que estábamos viendo, el Bagel-Singh, vean, una sensibilidad del 95 y una especificidad hasta el 99% de que se trata de un embarazo ectópico. Entonces son signos ecográficos bien específicos que cuando los encontramos con altísimas posibilidades de que podemos hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico. Entonces el ultrasonido transvaginal ha incrementado la posibilidad de diagnóstico de embarazo extrauterino a través de la visualización directa de la implantación en los anexos. Entonces, siempre que no encontremos nada en la cavidad endometrial, hay que ir a los anexos, y si hay un embarazo ectópico, lo vamos a encontrar ahí. Vean esa imagen, ¿sí? Un útero limpio, y a uno de los anexos encontramos ahí esa imagen, un saco gestacional, encontramos ahí, vean, hasta al saquito vitelino ahí dentro de la cavidad. Vean, el Bagel-Singh, eso que estábamos viendo en la imagen anterior. Entonces, con eso tenemos hasta un 98% de posibilidades de que se trata de un embarazo ectópico. En ocasiones no encontramos esas imágenes, ¿verdad? Pero si encontramos un útero vacío y encontramos líquido libre y una prueba positiva de embarazo, entonces con mucha sospecha que se trata de un embarazo extrauterino. En ocasiones podemos encontrar una imagen así, vean, un útero vacío, líquido libre y una gran masa ahí hipoecoica, heterogénea, muy sugestiva de que puede tratarse de un embarazo ectópico organizado. Se rompió, se hizo un coágulo y la paciente está estable, no tiene sintomatología, pero tiene esa masa ahí en el cielo. Vean esa gran masa, no está vascularizada, son en el borde. Entonces, siempre hay que pensar en que puede tratarse de un embarazo ectópico organizado. El embarazo puede ser también en el intersticio, ¿ven? Entonces, cuando encontramos una imagen de esas características, ¿ven? Esta es la cavidad endometrial, en un endometrio muy delgadito y más o menos 1 centímetro a un lado, encontramos esa imagen ecogénica. Ahí está el saquito, vean. Esta es la cavidad endometrial y como 1 centímetro afuera encontramos el saquito gestacional. Entonces es un embarazo que está implantado en la porción intersticial de la trompa. Es un esquema para que vean dónde es. Esta es la parte intramural de la trompa. Si se llega a romperse, va a provocar un sangrado bien importante que nos obliga a hacer una cirugía de urgencia, ¿va? ¿Y en qué consiste? En cortar
toda la parte, vamos, el extremo de la parte del útero donde está el embarazo para evitar que pueda romperse y que nos pueda sangrar, dar un sangrado muy importante. La laparoscopía es un gran medio de diagnóstico y si contamos con esto, entonces nos va a servir como diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo. Entonces es bien importante que si contamos con ello y sospechamos de un embarazo ectópico, entonces hay que hacer una laparoscopía. Vamos a lavar la cavidad, vamos a quitar el embarazo y lavamos bien y limpiamos bien y con eso vamos a resolver el embarazo ectópico. Debemos hacer también el diagnóstico diferencial con una amenaza de aborto, con un quiste de cuerpo lúteo, con una apendicitis, con una salpingitis, un fibroma pediculado degenerado, enfermedades de las vías urinarias, pacientes que tienen un dispositivo y cursan con una enfermedad inflamatoria pélvica o pacientes con una endometriosis, también debemos hacer un diagnóstico diferencial. Pero si vemos una imagen así, pues eso nos hace el diagnóstico de un embarazo ectópico. Entonces, vean un útero limpio, vean una imagen anecoica que puede tratarse de como de un pseudosaco, pero en uno de los anexos encontramos esa imagen hipoecoica, heterogénea, de forma oval, muy sugestiva de un embarazo ectópico. El embarazo ectópico también lo vamos a tratar o se puede tratar con manejo médico, ¿eh? Puede ser incluso un manejo expectante y vamos a tratar así aquel embarazo ectópico que es muy pequeño y que no hay actividad cardíaca, ¿va? Y cuando hacemos la exploración encontramos una masa anexial menor de 2 centímetros, cuando los niveles séricos de gonadotropina coriónica están en descenso o son menores de 1000, encontramos una progesterona menor de 25 picogramos por mililitro, en una paciente que está estable, asintomática, no tiene ningún dato, no hay datos de irritación peritoneal, paciente que quiere tener más hijos, que no hay datos de ruptura, la trompa está íntegra. Si nosotros encontramos esos datos, podemos manejar en una forma expectante a la paciente, haciéndole su seguimiento, valorándola pues cada 3, 4 días para ver si no hay aumento de la gonadotropina coriónica o si no hay datos de ruptura y con eso ve si es si vemos que la imagen o la masa anexial es muy pequeña y la concentración de gonadotropina es muy baja o está en descenso, hasta el 88% de los casos va a tener una resolución espontánea. No vamos a hacer nada, solo vigilancia. Podemos también utilizar el metotrexate como tratamiento médico. Es el fármaco más utilizado. Este va a actuar inhibiendo la acción de la dihidrofolato reductasa, al que altera la síntesis de DNA. Podemos administrar desde 1 miligramo por kilo por dosis intramuscular cada 48 horas hasta un total de 4 dosis, con un porcentaje de éxito, vean, del 83 al 100% de los casos. Entonces, este pudiera ser uno de los casos, ¿va? Un útero longitudinal, no encontramos nada en la cavidad endometrial y en uno de los anexos está el saquito ahí implantado, pequeño, entonces ahí podemos utilizar el metotrexate. ¿Cuáles van a ser las indicaciones del metotrexate? Pues el deseo de la fertilidad futura, una masa anexial menor de 4 centímetros, una cuantificación de gonadotropina coriónica menor de 5,000 unidades, una mucosa tubárica íntegra, o sea, no se ha roto, no hay hemorragia activa, algunos casos cervicales o cornuales, si la paciente pues va a cooperar, una paciente que no tenga problemas hepáticos ni renales y que la paciente esté estable, no hay datos de ruptura. Entonces, un embarazo ectópico pequeñito, entonces puede ser candidato a la administración de metotrexate. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones del uso del metotrexate? Pues una paciente que tiene una disfunción hepática, que tiene problemas renales, que tiene alguna discrasia sanguínea, donde hacemos una cuantificación de leucos y tiene menos de 3,000, o una cuantificación de plaquetas menor de 100,000, paciente que tiene una úlcera péptica activa. Cuando encontramos un embrión con actividad cardíaca,
Cuando la paciente no colabora o si encontramos que hay datos de ruptura, un sangrado importante dentro de la cavidad, entonces son contraindicaciones para el uso de metotrexate. Entonces, encontrar un embrión con actividad cardíaca es una contraindicación para el uso de metotrexate. El tratamiento quirúrgico puede ser por medio de una laparoscopía o a una laparotomía. Va a depender de la presentación clínica, ¿verdad? Si la paciente tiene un sangrado muy importante con datos de shock así importante, entonces pues hay que hacer una laparotomía rápida, ¿verdad? Para tratar de parar el sangrado, lavar la cavidad y con eso vamos a resolver el problema. En algunos casos donde el embarazo tubario es asintomático, nosotros hacemos un ultrasonido y si vemos que el saco gestacional está en la trompa, puede haber o no embrión, podemos hacerlo una laparoscopía o una laparotomía, o podemos incluso hacer una inyección intravaginal, una punción intravaginal o para hacer la inyección intrasacular de metotrexate, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas conductas que nosotros tomemos puede estar indicada y es buena opción. El tratamiento quirúrgico puede ser conservador o puede ser radical, ¿verdad? El tratamiento conservador podemos hacer nada más una salpingotomía. Esto se hace normalmente en una paciente donde, vamos, ya la paciente ya tuvo un embarazo ectópico, nada más tiene esa trompa, entonces hubo un embarazo en la trompa, entonces vamos a tratar de hacer una salpingotomía, en la que consiste en hacer una incisión longitudinal en donde está el sitio del embarazo ectópico, se aspira, ¿va? Y se deja la trompa. O puede ser el tratamiento radical haciendo una salpingectomía si esa paciente tiene la otra trompa normal y si al hacer la laparotomía o la laparoscopía encontramos que la trompa o sea que ya hubo una ruptura del embarazo y está muy dañada la trompa, entonces tenemos que hacer una salpingectomía, que consiste en extirpar la trompa donde estuvo el embarazo ectópico. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para la salpingotomía? Una paciente joven que desea un embarazo posterior, cuando la trompa afectada no esté muy dañada y cuando la trompa contralateral esté ausente o obstruida, ¿verdad? Es la única trompa que tiene la paciente, entonces vamos a tratar de conservarla haciendo solo la salpingotomía. Entonces, el tratamiento quirúrgico lo vamos a proponer a aquella paciente que tiene una cuantificación de gonadotropina coriónica arriba de 5.000 unidades por mililitro, cuando hay una masa anexial mayor de 4 centímetros o un hemoperitoneo mayor de 50 a 100 centímetros, cuando hay una imposibilidad de un buen control ambulatorio, cuando hay contraindicación para el tratamiento médico, cuando encontramos un embrión con frecuencia cardíaca en uno de los anexos y cuando la paciente no desee tratamiento conservador. Entonces, esta es una paciente que estamos haciendo la exploración y vemos que tiene el embarazo fuera o en uno de los anexos. Entonces, aquí el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿va? O metotrexate, todo depende de las condiciones en que esté la paciente y de lo que acepte o que la paciente acepte qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Cuando nos decidimos hacer una laparotomía, vean la paciente mayor que no desea embarazo posterior, si la trompa está muy dañada, si la hemostasia es imposible, si la trompa contralateral está sana o en caso de recidiva homolateral. Si la paciente ya tuvo un embarazo ectópico, le hicimos una salpingotomía y se vuelve a embarazar y es en la misma trompa, entonces es mejor quitar esa trompa que ya está afectada. Otro de los casos de embarazo ectópico ese es el embarazo abdominal. El 50 al 90% de los embarazos abdominales son avanzados cuando se hace el diagnóstico.
la mortalidad materna va a ser entre el 2 y el 18% y la perinatal entre el 40 y el 95%. Entonces, el embarazo ectópico a veces es anormal, entonces siempre que hagamos el diagnóstico hay que tratar de sacarlo, ¿ah? Porque si no nos puede dar muchos problemas. Más el embarazo abdominal, en algunos casos que se hace el diagnóstico ya cerca de que el bebé tenga o sea viable, entonces se puede esperar un poquito mientras alcanza la viabilidad y hay que sacarlo. El cuadro clínico se caracteriza por dolor, a veces intenso, que puede ir acompañado de los movimientos fetales. A menudo se acompaña de náuseas o vómitos conforme avanza la gestación. En el 70% de los casos existe hemorragia uterina normal. A la exploración el útero se encuentra separado del producto, el feto tiene una presentación anormal, entonces eso nos puede hacer sospechar que puede tratarse de un embarazo abdominal. Es muy frecuente o una de las principales causas del embarazo abdominal es el embarazo tubario. Se aborta de la trompa y se va a implantar allá en la cavidad abdominal. Vean un embarazo abdominal, es el útero, está vacío y por atrás del útero, en el fondo de saco, encontramos ahí el bebecito, vean. Entonces, siempre que encontremos eso, hay que abrir a la paciente, hay que extraer el embarazo, ¿verdad? Se extrae el producto y la placenta hay que dejarla en su sitio y porque tratar de extraerla dependiendo de los órganos donde está implantada, vamos a provocar una catástrofe. Entonces, mejor la dejamos ahí en su sitio y podemos darle a la paciente metotrexate para que se absorba o se desintegre esa placenta. Entonces, hay que dejar la placenta en su sitio, ¿sí? Porque va a depender mucho, pues lo más común es que la dejemos y va a depender mucho también de los órganos que están involucrados o en la implantación. El embarazo ovárico es el embarazo que está implantado en el ovario. Puede ser primario, cuando la implantación ocurre directamente en el ovario, o secundario, cuando la implantación primaria es en la trompa y después de ser abortado se implanta en el ovario. El cuadro clínico va a ser similar, es un embarazo ectópico, ¿verdad? Vemos una cavidad uterina vacía y en uno de los anexos encontramos el saquito gestacional. Entonces es un esquema para que vean, este es el embrioncito que está dentro del ovario. Vean, este es un embarazo ovárico, ¿sí? Nunca pensamos que fuera un ovárico hasta que hacemos la laparotomía y encontramos que el embarazo está en el ovario. Entonces, este es un muy sencillo, lavamos la cavidad, limpiamos, sacamos todos los coágulos y lo único que vamos a hacer es hacer una resección en cuña, va a quedar el ovario, va a quedar la trompa y todo queda en su sitio. Los síntomas y signos van a ser muy similares a los del embarazo tubario. ¿Ve? Con la resección en cuña es suficiente para el tratamiento. En muy pocas ocasiones se tiene que hacer una ovarectomía dependiendo de qué tan lesionado esté el ovario. El embarazo ectópico cervical es aquel que se implanta y desarrolla por completo dentro del conducto cervical. Entonces, en la cavidad uterina, entonces el embarazo cervical va a estar entre el orificio cervical interno y el interno y el externo. Cuando el cigoto sobrepasa el endometrio y se implanta en la mucosa cervical, anidando eventualmente en la estructura de tejido conectivo del cervix. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos? El orificio cervical interno va a estar cerrado, el externo va a estar abierto parcialmente, los productos de la concepción van a estar limitados al endocervix y adheridos a este. Puede haber una hemorragia uterina sin dolor después de la menorrea. El cervix va a estar crecido y blando, generalmente, o en algunos casos hay el antecedente de un legrado intrauterino. ¿Qué vamos a encontrar en el ultrasonido? El síntoma más frecuente, pues, va a ser la hemorragia vaginal indolora. El diagnóstico lo vamos a hacer por ultrasonido. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? El producto de la concesión o los productos de la concesión dentro del canal endocervical. Vean, la cavidad uterina va a estar vacía, entonces todo el saquito va a estar ahí en endocervix. Vean, esta es la cavidad uterina vacía y el saco o el embarazo va a estar en el endocervix, un cervix crecido, grande. Es muy difícil extraerlo ahí porque
si tratamos de hacer un legrado, va a tener sangrado muy importante, entonces podemos intentarlo con una aspiración, pero si la paciente es una paciente ya grande, que ya tiene paridad satisfecha, se puede optar por una histerectomía, ¿sí? Con el embarazo dentro del endocervix, ¿ves? Para no provocar mayor sangrado. El embarazo, entonces, puede implantarse en el sitio de una cicatriz. Esta es una cicatriz normal de una histerorragia, es una paciente que tiene una cesárea previa, entonces el embarazo se puede implantar ahí. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de embarazo, ese va a ser un embarazo anormal. Entonces, en cuanto lo detectemos problemas, va a ser un embarazo endocervical, es un embarazo ectópico, o el embarazo puede estar implantado también en una cicatriz deficiente, como en esa, vean. Si no hacemos una buena histerografía, al hacer una cesárea podemos provocar una mala cicatrización y entonces nos puede dar muchos problemas. Aparte de que va a ser un embarazo fuera de la cavidad endometrial, ese nos va a dar una placenta, un acretismo placentario, incluso una placenta percreta, y nos puede dar muchos problemas en la vejiga. El diagnóstico ecográfico, entonces una cavidad uterina y canal endocervical vacíos, placenta y saco gestacional sobre cicatriz uterina, una fina capa de miometrio entre el saco gestacional y la vejiga, ¿verdad? Entre 1 y 3 milímetros, y un aumento de la vascularidad alrededor o en la zona de la cicatriz uterina. Entonces, si nosotros hacemos una exploración y estamos viendo una imagen, sobre todo en pacientes que tienen una cesárea previa, entonces encontramos esta imagen, hacemos una línea que va desde el orificio cervical interno, externo, hasta el fondo uterino, y tratamos una línea en medio. Entonces, si el saco gestacional está muy en uno del extremo, vamos en uno de los cuadrantes, pero está muy cerca de la línea M, entonces es muy probable que este va a tener un problema de una placenta previa, pero si el embarazo va a estar en el cuadrante inferior, entonces ahí en el efecto de la histerografia, entonces este va a ser una implantación en la cicatriz de la cesárea. Entonces puede haber también un embarazo heterotópico, este es lo más raro, ¿va? Y es cuando coexisten uno en la cavidad uterina y otro fuera de la misma. Se va a presentar hasta en el 0.07% de los casos, o uno de cada 30,000. Entonces, encontramos un embarazo en la cavidad uterina y otro fuera. Entonces, es muy raro, pero puede llegar a presentarse. Entonces, si encontramos un embarazo dentro de la cavidad uterina, pero la paciente tiene datos de irritación peritoneal, tiene líquido libre, entonces hay que ir a los anexos y tratar de buscar un embarazo fuera de la matriz. Ven, este es un caso que me mandaron como un embarazo heterotópico. Este es un saco gestacional bien implantado dentro de la cavidad endometrial, y en uno de los ovarios encontramos esta imagen. Este es el cuerpo lúteo, y a mí me la mandaron porque con el diagnóstico de un embarazo heterotópico. Esto es normal, es un cuerpo lúteo, entonces no hay que confundirnos con eso. Las pacientes que se conocen que son RH negativas y tienen un embarazo ectópico, entonces hay que aplicar su vacuna anti-D, ¿verdad? Para tratar de prevenir la inmunización. Entonces, siempre que tengamos esto, no se nos debe pasar a aplicar la vacuna anti-D. Miren, este es un caso de esta paciente, la acabo de ver en la mañana, una paciente que tiene 2 pruebas positivas de embarazo a mediados de mayo. Ayer empezó a tener sangrado, 3 meses de amenorrea, se hizo sus pruebas de embarazo, digo, y 2 positivas. Va a consulta porque ayer empezó a tener sangradito y encontraron un útero vacío. Entonces llega conmigo, la reviso, tiene líquido libre. El líquido libre tiene muchos ecos finos en su interior, muy sugestivo de que es un contenido hemático. En uno de los ovarios, al lado izquierdo, tiene el cuerpo lúteo, vean cómo se ve
ese trazo de baja resistencia, un útero en retro, vacío, vean la cavidad, un corte transversal, cavidad uterina vacía, un endometrio de 7 milímetros, y bien, este es el ovario izquierdo, y ahí pegadito al ovario encontramos una masa muy pequeñita, ¿ve? 17 milímetros, vean esa imagen, ¿sí? Pero con dos pruebas positivas de embarazo. Entonces, esta paciente es muy probable que sea un embarazo ectópico. Hay que pedirle una cuantificación de gonadotropinas y hay que estarla vigilando bien. Esta paciente tenía mucho dolor en el anexo izquierdo al hacer el ultrasonido vaginal, y a la exploración tenía bien marcado el signo del grito de Douglas. Entonces, muy probablemente se trate de un embarazo ectópico. Pues muchas gracias. Ojalá que sea de utilidad y que les sirva. Ya sabe, y siempre, siempre pensar que el embarazo ectópico, muchas veces el diagnóstico es de presunción. Hay que pensar en que esa paciente puede tener un embarazo ectópico para que logremos hacer el diagnóstico. Muchas gracias. Fantástico, doctor Jesús Ulloa, muchas gracias. De veras que ha sido una presentación bastante completa y nutrida de imágenes que son de mucha ayuda a todos los que en la práctica diaria estamos haciendo evaluación del, de embarazo. Hacemos el seguimiento de pacientes embarazadas y vale la pena pues recordar que si vimos las imágenes encontramos mucho rastreo con transductor endocavitario. Creo que es importante también justamente entender la importancia de mejorar nuestra técnica en el rastreo endocavitario y poder hacer así mejores evaluaciones. Gracias, doctor Ulloa. Voy a dejar el tiempo a nuestro secretario, el doctor Wilson Zacarías. Él tendrá a bien hacer lectura de las preguntas que llegaron para el doctor por medio del chat. Doctor Wilson Zacarías, secretario, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, doctor Serrano. Buenas noches, doctor Ulloa, ¿cómo está? Qué Buenas gusto noches, verlo buenas por acá. noches. Qué bueno, ¿eh? Bueno, igualmente, siempre a sus órdenes. Gracias, doctor, muy amable. Aquí tenemos en el chat algunas preguntas, se las voy a empezar a leer. El doctor Kevin Yokute pregunta, ¿qué hallazgo clínico considera más determinante para sospechar un embarazo ectópico de forma temprana? Mira, se supone que si hacemos un ultrasonido endocavitario, podemos ver el saco gestacional intrauterino hasta 4.5 semanas de gestación. Y a las 6 semanas ya logramos ver el embrión ya con actividad cardíaca, un embrioncito de 2 o 3 milímetros ya se ve a las 6 semanas perfectamente. Si nos llega una paciente que tiene más de 6 semanas del último periodo menstrual, tiene una prueba positiva de embarazo y no encontramos nada en cavidad uterina, entonces es muy, muy sugestivo de que se trata de un embarazo ectópico. Muy bien. La doctora Ana Herrera pregunta, ¿cuál sería el tratamiento preferido cuando hay un embarazo heterotópico? Si la paciente, por ejemplo, si tenemos una paciente que tiene un embarazo heterotópico, o sea, esa paciente hay que extraerle el embarazo ectópico. O sea, la paciente va a quedar con su embarazo que está bien implantado, pero el otro hay que sacarlo porque en cualquier momento se va a romper y nos va a dar problemas. Entonces, si hacemos el diagnóstico temprano, que le digo, la mayoría de las veces cuando hay un embarazo ectópico, siempre va a haber líquido libre, y entonces el líquido es sangre, hay un exudado, entonces esa paciente va a tener dolor siempre y va a tener datos de irritación, vamos. Y si nosotros clínicamente ya saben que el signo bien característico al hacerle un tacto vaginal, solo tocamos el cervix, así le pegamos así como, y la paciente grita. Entonces es el signo muy clásico y característico de un embarazo ectópico.
Entonces, si sospechamos o si hacemos el diagnóstico ecográfico de un embarazo heterotópico, pues hay que extraer el embarazo ectópico, ¿va? De la mejor manera, pues puede ser una laparoscopía, ¿va? Es menos traumático, pues, para la paciente. Muy bien. Preguntan, ¿qué estrategias recomienda para evitar recurrencias en mujeres con antecedentes? Es muy difícil, ¿verdad? Porque sabemos que una de las principales causas de un embarazo ectópico es una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, generalmente una enfermedad inflamatoria pélvica, después de cada evento de enfermedad inflamatoria pélvica, se supone que disminuye un 25% la capacidad reproductiva. Entonces, generalmente la enfermedad inflamatoria es bilateral y a veces, aunque las trompas queden permeables después del tratamiento, ven que los cilios que están dentro del conducto ayudan al movimiento, pues, a que, como para la movilización del huevo fecundado o del óvulo. Entonces, aunque la trompa quede permeable, muchas veces ya no funcionan esos cilios. Entonces, si la paciente se embaraza, entonces es muy probable que va a quedar en la trompa, ¿va? Entonces, no podemos prevenir eso. No se puede. O sea, si esa paciente tuvo un embarazo ectópico, o sea, tiene más posibilidad de tener otro embarazo ectópico que una paciente que no lo ha tenido, ¿va? Ujú. Entonces, no se puede prevenir. Muy bien. Luego preguntan, ¿qué implicaciones tiene el embarazo ectópico para la fertilidad futura de una mujer? Es lo que le decía, o sea, se supone que De la hay que recurrencia, ver ¿verdad? cuál fue la causa del embarazo ectópico. Por ejemplo, no es lo mismo una paciente que trae un dispositivo, una paciente con un dispositivo intrauterino. Si se embaraza, entonces hay muchas posibilidades de que ese embarazo sea en la trompa. O pacientes que están sometidas a técnicas a inductores de la ovulación. Se supone que la cuestión hormonal también interfiere con el movimiento de las trompas, digamos. Entonces, si quitamos el dispositivo y esa mujer se embaraza, entonces hay más posibilidades de que el embarazo sea intrauterino, ¿eh? Al igual que la paciente que estaba con tratamiento para provocar o inducir ovulación, si después se embaraza sin necesidad de estos medicamentos, entonces hay más posibilidades de que el embarazo quede intrauterino, ¿va? ¿Cuántas veces nos ha tocado? Yo he tenido muchos pacientes que no se pueden embarazar y se van a que les hagan su fertilización in vitro. Y como les hicieron una fertilización in vitro, ya no se cuidan y a los 6 meses ya tienen un embarazo normal, ¿verdad? Solito, sin nada de ayuda, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que intervienen en eso, ¿verdad? Pero yo creo que quitando los factores que pueden provocar eso, entonces pueden mejorar las cosas. Muy bien. Otra pregunta dice, en su experiencia, ¿cuáles son los factores que predicen una buena respuesta al metotrexate? Metotrexate. O sea, hay que estar haciendo cuantificación de gonadotrofinas. Se supone que se hacen a los 4 y los 7 días, entonces tiene que ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, si encontramos que le hacemos la primera determinación, ya tiene que disminuir un 15, un 30% la gonadotrofina, quiere decir que va evolucionando bien. ¿Mm? Entonces, Ujú. lo que pasa que aquí muchas mujeres, dile por ejemplo, a una mujer que tiene un embarazo ectópico, que se puede resolver, digamos, con una laparoscopía, que le van a dar metotrexate y que se le va a caer su pelo, ni Dios lo quiera, mejor opere usted, doctor. O sea, es ahí que tiene mucho que ver la aceptación de la paciente, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Y qué riesgos o complicaciones se asocian con el uso del metotrexate? O sea, la complicación es más que todo es la caída del pelo y todo. Y si la paciente, o sea, si no tiene problemas hepáticos ni renales, o sea, generalmente lo toleran bien, ¿no? O sea, Ujú. no hay mayor problema. Pero siempre y cuando, o sea, tiene sus indicaciones, ¿verdad? Que no haya datos de ruptura, que esté estable, que no haya un embrión con actividad cardíaca, que la cuantificación sea menor de 5.000, que
el saquito, la masa anexial sea menor de 4 centímetros, o sea, tiene indicaciones precisas, ¿verdad? Entonces, hay que evaluar bien esto. Muy bien. Luego le mandan agradecimientos, muy buena plática, muchas gracias, excelente. Julio César pregunta, bueno, dice, buenas noches. ¿Con qué rango de HCG beta cuantitativa debe verse el saco gestacional intraútero? Dice. Hay no sé, en una de las diapositivas viene el rango. Entonces, se supone que entre 1000 y 2000 ya se debe ver el saco estacional intrauterino. Muy bien. Si tenemos una cuantificación de 2000 y no se ve el saco estacional intrauterino, entonces hay que buscarlo por ahí. Ujú. Ahí debe estar fuera de la matriz. Muy bien. Leslie dice, muchas gracias, valiosa información. Carolina pregunta, ¿qué características pueden ayudarnos a diferenciar entre un cuerpo lúteo y el ectópico? Bueno, se supone por ejemplo, el cuerpo lúteo lo vamos a encontrar desde que hay ovulación. Entonces, si estamos checando a la paciente y estamos sospechando que esa paciente tiene un embarazo ectópico, pídanle una prueba de embarazo. O si quieren de una vez la cuantificación, o sea, un cuerpo lúteo, si no hay embarazo, o sea, va a estar negativa la prueba, ¿sí? Pero si una prueba positiva de embarazo, entonces hay que buscar el saco que está en el intrauterino. Más si vamos al ovario y encontramos que hay un cuerpo lúteo, esa paciente ovuló, si tiene 4 o 5 días de retraso, tiene un endometrio, póngale ustedes engrosado, encontramos un poquito de líquido libre, tiene el cuerpo lúteo en un ovario y prueba positiva de embarazo, entonces lo más probable es que es un embarazo ectópico, hay que buscarlo. ¿Mm? Ujú. Muy bien. Keila López pregunta, hablando de embarazo heterotópico, si el embarazo ectópico tiene menos de 4 centímetros, un conteo de HCG menos de 5000, ¿el tratamiento sigue siendo quirúrgico? Es que ahí si el embarazo va a ser intrauterino, tiene que estar alta la gonadotrofina coriónica y ya no hay que hacer determinación sí, porque por el embarazo intrauterino va a estar una cuantificación de gonadotrofinas va a estar alta, ¿va? Dependiendo de las semanas que tenga. Entonces, aquí si hay un heterotópico, hay que extraer el ectópico. El embarazo ectópico, una vez que se hace el diagnóstico, se tiene que sacar, ¿sí? A no ser que sea muy pequeñito y la paciente totalmente asintomática, que no tenga líquido libre ni nada, entonces se pudiera como un manejo expectante, ¿verdad? Pero si vemos que el saco está de buen tamaño, entonces mejor, o si hay líquido libre, mejor hay que estirparlo, ¿sí? Muy bien. Doctor Mari Castillo quiere compartir una experiencia. Dice que tuvo una paciente con un embarazo heterotópico a las 6 semanas. A las 6 semanas se detectó y a las 9 semanas ya no tenía frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué tratamiento hubiera sido el mejor? ¿O cuál es el que sugiere usted? Bueno, ¿cuál era el que ya no tenía frecuencia? El feto ya no tenía la Pero frecuencia cardíaca fetal. el heterotópico, el Dice, ectópico, si dice una paciente con embarazo heterotópico, a las seis sí. semanas se detectó y a las 9 semanas ya no tenía frecuencia cardíaca. No, no indica cuál de los dos. Pues eso sería, o sea, es muy difícil que un embarazo, digamos, en la trompa llegue a las 9 semanas. Ese a las 6, 7 semanas se rompe, ¿sí? Ujú, Entonces, yo creo que tal vez desde antes ya no tenía actividad, o no sé, o cuál es el que no tenía frecuencia cardíaca, ¿no? Pero sí, no, no lo normalmente un indica. embarazo ectópico se rompe a las 6, 8 semanas máximo, ya no llega más, se rompe, entonces hay que operar de emergencia, pues. Ujú, Por eso, una vez que hacemos el diagnóstico, mejor hay que extraerlo, ¿verdad? muy bien. Doctor Ronnie Young dice que alegre verlo de nuevo, maestro Yoas. Excelente ponencia. Juan Carlos Chan, muchas gracias, doctor Ulloa.
Carlos González, gracias, doctor Ulloa, excelente. Juan Carlos Chuwil, excelente ponencia, maestro, saludos. Hay una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia ecográfica entre un saco gestacional y un pseudosaco? Bueno, el saco gestacional es una imagen oval y va a tener su halo ecogénico. ¿Sí? Todo alrededor del saco se ve una imagen ecogénica, bonita, y un pseudosaco no lo tiene. Es nada más, vamos a ver en la cavidad endometrial una imagen líquida, vamos, no, como que no tiene pared. ¿Sí? Muy diferente, no sé si todo el mundo decimos reacción decidual, entonces es ese halo ecogénico que tiene el saquito gestacional, entonces es muy característico, vamos. Entonces, uno de los datos, no sé si de los criterios de Naiber para una gestación normal y anormal, entonces se basa en eso, en el halo ecogénico que tiene el saco. Un saco gestacional que tiene un halo muy finito y todo, no va a estar normal. Me refiero a un saco gestacional que no es normal, entonces no va a tener ese halo ecogénico. Entonces, un pseudo saco no tiene nada, nada más se ve una imagen líquida ahí, pero le falta el halo ecogénico. Muy bien. Doctor Néstor Quemé le dice felicitaciones por la plática, doctor Ulloa, de acuerdo con su experiencia, ¿en qué embarazo gemelar se aprecian dos sacos o se pueden apreciar los sacos separados? Ejemplo, uno tubárico y otro cervical. ¿Lo ha visto alguna vez? Pregunta. No, no me ha tocado ninguno, ¿no? Pero Muy bien. Víctor Quemé le manda saludos. La doctora María Cian dice, doctor, tuve una experiencia con una paciente, consultó por deshidratación y gastroenteritis de 2 días de evolución. El abdomen con leve dolor a la palpación refería que su menstruación finalizó hace 3 días y en cuestión de 1 hora con signos de shock. ¿Por qué el embarazo ectópico porque el embarazo ectópico estaba roto? ¿Qué manejo se daría? ¿Qué manejo se debió dar? Dice. No había sospecha de embarazo ectópico hasta que se descompensó. es muy frecuente eso, por eso digo, muchas veces, si no pensamos en eso, no vamos a hacer el diagnóstico. Es muy común que las pacientes tengan sangradito cuando la fecha que les tocaba venir su regla, tuvieron un sangradito muy diferente a una regla normal. Por eso les digo, si su última regla no fue normal, entonces hay que sospechar que se trata de un embarazo ectópico. Si no lo sospechamos, entonces nos va a llegar esa paciente chocada, ¿verdad? Porque ya se rompió el embarazo, entonces hay que operarla de emergencia. A veces estamos esperando que es que no tiene sangre cruzada, hay que abrirla y rápido porque esa paciente está sangrando ahí adentro. Lo más importante es parar la sangre, métanle líquidos y todo, y ahí luego le ponen su sangre, ¿verdad? Pero es bien importante parar el sangrado. ¿Eh? Entonces, el diagnóstico de un embarazo ectópico muchas veces tiene que ser de sospecha. ¿Sí? Si esa paciente, lo más probable que el sangrado que tuvo no fue una regla normal, o sea, fue un sangradito ahí nomás. ¿Mm? Entonces, siempre hay que pensar en que puede tratarse de un embarazo ectópico. Si no, se nos van a ir muchos diagnósticos. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ulloa. Creo que ya se resolvieron todas las dudas. Agradecemos su participación. Excelente, excelente charla, doctor. Le, le dejo la palabra al doctor Wilson Serrano. Gracias, doctor Wilson Zacarías. Bueno, estamos llegando ya a la recta final de esta velada científica y agradecemos al doctor Jesús Ulloa que tuvo a bien compartir su experiencia y sobre todo su bibliografía personal de imágenes y casos